Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Unos comentarios rápidos. Hubo marcha del técnico Honduras pidiendo vigilancia. Ojalá, y en esto la ministra de Educación tiene que ser enérgica como el ejemplo que le han dejado. Hay que ser enérgico. No se vaya a comenzar a justificar la paralización de los colegios, la pérdida de clases. Se supone que hubo un asesinato, se supone que llegó la policía, se supone que esto lo están investigando. Eso es lo que se supone. Yo no creo que pasó este hecho lamentable, que asesinan a este profesor, un hecho lamentable que conmueve a la sociedad y que parte sin novedad. Se supone que hay un proceso. Se supone que están en la búsqueda de la persona y condenar. Se supone. O sea, está de más una marcha. A menos que es que les digan que se olvidaron, pues se murió el profesor, lo mataron al profesor, lo enterraron en Santas Pascuas. Yo creo que eso no ha pasado. No vayan a caer en eso, repetimos, y reactivar esa agenda de perder clases, porque aquí se buscaba perder clases a como diera lugar. Primero hay que investigar, y en eso la autoridad de educación debe ser muy enérgica, porque debería estar involucrada también en ese sentido. Es decir, justicia, vigilancia, claro, tiene que darse, pero, repetimos, si lo asesinaron al profesor, debe de existir un proceso. ¿Justifica las marchas? No, no justifica. Una pérdida de clases no se justifica, a menos que le digan que el caso lo olvidaron. Que parte sin novedad, aquí no pasó nada. No. Y si van a buscar culpables y piden justicia, tendrán que ir todos y tendrán que ver el caso de los menores que provocaron, de los cuales se degeneró este hecho. Los menores que provocaron, porque esto surge precisamente de dos menores que están peleando ahí. Y un familiar, a ver quién era, viene encolerizado, con su pensamiento animalesco en ese momento y provoca este hecho lamentable. Entonces, si van a buscar justicias, todos los que están ahí, hasta expulsión. Claro. Es que los tatas a veces se vuelven muy... Y es cierto, la sangre y todo lo que usted quiera, a un familiar, sea bueno, sea malo, es un familiar. Y la sangre es poderosa en ese caso. Pero en un mundo donde toda la gente dice ser cristiana, pues hay que recordarles lo que supuestamente dijo Jesús, al César lo que es del César. Entonces, si a alguien tiene que aplicarle la justicia, que la apliquen. Pero a la ministra de Educación, póngale cuidado y no se le vaya a degenerar. Y no vayan a politizar estos casos, porque aquí hay cosas que le buscan a como dé lugar cómo llevarlas a escenarios que terminan siendo políticos. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Exigir seguridad es una obligación del Estado, brindarla. Y no se tiene que estar saludando. Es que yo veo funcionarios aquí de primera, de tercera, de cuarta categoría, desde el funcionario de más alto rango hasta el más arandajo que puede existir, por decirlo así claramente. Y fíjate que usted dice, agarra a un funcionario de salud para el caso Copeco y le dicen, la orden del presidente, ni siquiera dicen el ministro, se saltan. Entonces parece que van a una promoción personal política. Van a ver a alguien de la Cruz Roja que dice la instrucción del presidente, y es que el presidente habla con un funcionario de tercera, cuarta o quinta categoría. Va a hablar con un funcionario de cuarta categoría de los bomberos de Copeco, va a hablar el presidente, o de recursos naturales. Entonces pareciera que es una línea más política que real. Si a usted le dicen, bueno, la instrucción que tengo de mi jefe, que usted atiende instrucciones de su jefe inmediato. Y otra cosa es, no necesariamente la instrucción. El hecho es, ¿para qué está? ¿A qué responde la institución? ¿Está obligado, sí o no? O sea, si vamos a la Dirección de Investigación Criminal o como se llame hoy en día, tiene una función. Eso no es que se lo ordene el presidente, tiene una función a cumplir. Escuchaba una señora que decía, gracias al feriado que dio el presidente no ha dado ningún feriado. Me disculpan, eso es tergiversar las cosas. El presidente no ha dado ningún feriado, ni es ningún regalo del presidente Juan Orlando Hernández. Estos feriados son históricos. Esta semana que se va a dar los 3 días, es el feriado histórico que hemos tenido del 3 de octubre, del 12 de octubre y del 21. Sencillamente, y no fue el presidente, fue el Congreso, que legislaron para que se unificara en vez de estarlos haciendo saltados y que cada quien tuviera. La decisión muy correcta. Esa decisión fue correcta. Le elogiamos. Era lo mejor que podían hacer. Definir una sola fecha en vez de que cada quien se vaya cuando le antoje. Era correcta. Pero decir que gracias al presidente, no, esos feriados ya existían, a usted no le está regalando nada, ni a usted no lo regala, ni el presidente ni la empresa, son feriados con los cuales nacimos. Yo cuando nací ya existía el feriado del 3 de octubre, del 21, del 12, ya existía.
O sea, hay cosas que usted no va a decir que el 15 de septiembre gracias al presidente. No tiene nada que ver. O sea, no nos perdamos con eso. Eso no es un regalo. Hay cosas que son de ley. En ley han estado. Este feriado nadie se lo está regalando. Y si le dicen que le regalan las vacaciones, no, a menos que se las estén pagando. Le pueden regalar el viaje, le regalan el viaje, le pagan hoteles, otra historia. Ese sí es regalo, ¿no? Pero lo demás, no hay que confundir esas cosas. Pero decía esto porque ahí llegamos a un extremo donde un funcionario de tercera categoría dando una cátedra de arrastre, porque no hay otra forma, yo no le puedo llamar de otra forma, de arrastre, de gracias al feriado que el presidente no ha dado ningún feriado del presidente. Por favor, saquen ese discurso de arrastre político y analícenlo antes de decir. Y los funcionarios, todos, desde el presidente al alcalde, al diputado, todos tienen una función. Y a todos les pagan un salario. Nadie está por filantropía en el gobierno. Ni el presidente, ni el conserje de una institución. Todos están por un salario. A usted le pagan un salario, cumpla. Para eso le pagan. Entonces, ese es un deber. Es un deber. Bueno, otra cosa que me llamó la atención hoy es el caso de la Maxi. La Maxi dan declaraciones. Al mismo tiempo pareciera que se quejan de injusticias y de cuantas cosas. Y ustedes van a ver que en los discursos de los voceros de la Maxi descansan sobre el Seguro Social. Y que la condena para don Mario Zelaya, y que la condena a don Mario Zelaya, yo no sé, a menos que yo sea el periodista más desinformado y que esté fuera de base, el caso del Seguro Social no lo descubre la Maxi. El caso del Seguro Social reventó hace tiempos y lo llevaba el CNA, entre otras cosas. Don Mario Zelaya ya lo habían perseguido y lo habían capturado. No es un proceso de la Maxi. ¿Cuál es el escándalo más grande que ha destapado la Maxi en el país? No le estoy cuestionando por cuestionarla. ¿Cuál es el escándalo más grande que tiene la Maxi? Yo no lo encuentro. Están hablando y están saludando con el tema del Seguro Social. Si vinieron a apoyar algo para este juicio, muy bien, muy bien. Pero no lo inventaron ustedes, no lo descubrieron ustedes. Y ya días vienen diciendo que van a presentar a empresarios, que un político no se ve. Entonces ya días vienen con esa amenaza que dentro de poco van a salir unos empresarios, que van a salir unos políticos, no aparecen por ningún lado. Entonces, cada vez que hablan de la condena de don Mario Zelaya, que hay una contradicción, y esto voy a preguntar, que dice 30 años por esto, 45 por el otro, le falta otro juicio. Y la ley, hasta donde yo tengo entendido, es que de acuerdo a la ley aquí nadie puede estar preso más de 30 años. O sea, de nada sirve que le metan 40 por aquí, 30 por allá, si la ley en el país dice que nadie puede estar preso más de 30 años. Eso lo vamos a aclarar, porque entonces nos están masturbando la vida. Cuando usted viene a sumar, ya el hombre podría llevar a este momento 500 años de prisión. Claro, por supuesto, prisión es prisión, y 30 años no es algo, 30 años es una vida. Y eso, aquí se manejaba cadena perpetua, desde el término era malo, porque aquí no se usan cadenas. Eso fue en tiempos allá históricos donde se ponían cadenas, de ahí venía el hecho de la cadena, había cadenas para el preso. Aquí no hay cadenas. Cárcel de por vida no existe. En Honduras no hay cárcel de por vida. De acuerdo a la ley, nadie puede estar más de 30 años en la cárcel. Por horrible que sea el delito, eso lo dice la ley. Entonces aquí confunden a la gente, confunden en un juego de palabras y hay que estar un poco atento a la ley. El otro tema aquí es y de esto vamos a hablar. Se ha hecho una polémica aquí con los grilletes que se le van a poner a la gente que no tiene condena, que en lugar de medidas cautelares o en lugar de que estén presos, les van a poner el grillete. Dicen violación, dicen algunos, de derechos humanos. Si me preguntan, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con el grillete. Violación a derechos humanos. No, si en Honduras no se inventó. En eso comparto lo que dijo el señor Mario Pérez. Esto no se inventó en Honduras. El grillete lo utilizan en muchas partes. Bueno, de hecho, el expresidente Callejas usa grilletes. No sé si el caso de los Rosenthal allá anden con algún grillete, pero el grillete lo utilizan. Y si ustedes le preguntan a cualquier persona si prefiere estar en la cárcel o andar con un grillete, se queda con el grillete. Yo entiendo que se queda con el grillete, que puede ser incómodo. Leía una historia de gente que está presa en Estados Unidos, que no salían, tenían el grillete, tenían un círculo de movimiento, pero no salen. Pero no salían, ¿por qué? Por la pena, por la vergüenza. Esa es otra historia. Esa es otra historia.
Pero si a usted le dicen, por lo menos en su colonia puede andar ese grillete, usted conocerá su caso. ¿Prefiere estar con el grillete o prefiere estar en la cárcel? Les aseguro que todos prefieren el grillete. ¿No? Hasta le ponen el nombre, yo creo, así como si había la gente, a nadie le gusta andar enyesado, pero cuando los enyesan, allá andan poniendo nombres, hasta calcamonía le ponen al yeso, o sea, parece que le dan la bienvenida. En lugar de estar preso, yo creo que la medida es buena. Aparte de que si es gente que no se le ha comprobado su culpabilidad, esto es bien complicado. Más bien ahí se viola el derecho humano. Tener gente presa de la cual no se tiene la certeza si ha cometido o no un delito en el país. Y lo peor de todo, exhibir a la persona, porque en Honduras primero se exhibe a la persona, se le tira su honor. Bueno, recientemente salió el caso de una funcionaria de salud pública acusada de 21 delitos, y resulta que le dan sobreseimiento definitivo en todo. ¿Cómo es posible que una persona está acusada de 21 delitos y ninguno lo pueda demostrar a la fiscalía? Es increíble. Es increíble, 21 delitos. Oye, esta señora entonces le dañaron el honor. Si no le descubrieron nada, le dañaron el honor. Ante sus vecinos, ante su gente, esta persona queda manchada. Si la fiscalía fue incapaz de acreditar uno tan solo de 21 delitos para una persona, esta persona puede demandar al Estado, la puede demandar. Me acusaron, mi honor y todo, y no me comprobaron nada. Penoso. ¿Qué le tendría temor yo volviendo al tema del grillete? En un país como Honduras tendría que tener usted la seguridad qué tipo de grillete van a usar. ¿Va? No va a ser un grillete especial que se lo puedan quitar, como Honduras es un país donde predomina lo corrupto. A propósito de corrupto, esto es lo más fuerte que ha dicho la Maxi. Esto es lo más fuerte, lo escuché hoy, que Honduras es el país donde más se roba. Es lo más fuerte que yo le he escuchado a la Maxi en este momento. Honduras es el país donde más se roba. Pues decía, en el grillete en Honduras, el asunto es ver qué grillete va. Que no vaya a ser uno de esos que lo pueden violar fácilmente, que se lo pueden quitar y lo pueden andar, o que el monitoreo de ese grillete no va a servir. No sé qué tan fuertes son, que no le puedan pasar una sierra o algo. Es que en Honduras cualquier cosa sería posible. He invitado para que hablemos de eso porque él se ve involucrado y lleva casos muy pesados al abogado Marlon Duarte, abogado penalista y que obviamente se ve, repetimos, en los casos más pesados del país. Vamos a hablar sobre esto, reflexionamos. ¿Qué tal está abogado Marlon Duarte? Gracias por acompañarme aquí en Doble Vía. Muy buenas tardes, licenciado, y nuevamente agradecerle por la invitación y lógicamente es un placer estar en este programa y esperemos que los apuntes que podamos llegar al entendimiento de la población puedan ser asimilados y entendidos, valga la redundancia, para lograr esa capacidad de poder analizar esta situación, en este caso de los grilletes. Muy bien, vamos a ver. Alguien me recuerda aquí el cobro, el caso de las comidas chinas. Qué escándalo se hizo y hasta el momento no se conoció. Se llevó a un secreto horrible. Sí, óigame, ese es un secreto al estilo de Roswell, ¿va? De Roswell, allá de los ovnis, ¿existen o no? ¿Es secreto o no? Si el hombre llegó a la luna o no, pues en esos casos va a aparecer a Honduras si había o no carne de perro en los restaurantes chinos. Caso de secreto, solo en Honduras. Solo en Honduras. Bueno, abogado, cuénteme, comencemos con esto, el grillete. ¿Es violatorio? Comencemos por este argumento de algunos. ¿Es violatorio o no al derecho humano? No sé, tengo mis dudas porque no es en Honduras donde se va a usar por primera vez. Yo digo, en mi caso particular, no lo miro malo. Fíjese que el licenciado Rodolfo, existen muchas personas que los tratan de fundamentalistas en cuanto a la protección de derechos humanos. En extremos tienen razón y en otros no tienen razón. Aquí nos vamos a los extremos. Existen medidas cautelares en este caso, que es la prisión preventiva que puede durar en Honduras hasta 2 años y medio por ciertos delitos. Y esto contraviene inclusive a la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el entendido que ninguna persona se le puede imponer una medida cautelar con el único presupuesto de la gravedad de la pena. Esto quiere decir, licenciado Rodolfo, que si una persona, solo por el hecho de que la pena es considerada grave, le van a imponer una medida privativa de libertad, esto contraviene a un tratado internacional. Ok, y si los extremistas están diciendo que es violatorio a derechos humanos la imposición del grillete, que yo estoy de acuerdo, porque hay que decirlo y hay que decirlo claro. Usted sabe que mi posición a veces ha sido crítica para muchas situaciones, pero también, y este programa lo ha sido, y yo sé que lo ha sido,
pero cuando algo está bien uno lo tiene que decir, no solamente tiene que quedarse callado cuando le favorece una situación y cuando no le favorece empezar a gritar. Me parece que es más extremo el hecho de estar 2 años detenido por el único presupuesto de la gravedad de la pena, cuando a usted le pueden, que es un sujeto que cumple los requisitos para que le puedan poner un grillete. Como usted bien lo decía, estos grilletes se ponen en países desarrollados, y si nosotros vamos aspirando y que somos un país en vías de desarrollo, también tenemos que ir desarrollando en esferas como lo es esta etapa de medida cautelar. Y no lo pienso que es descabellado, más bien es un beneficio para descongestionar esas cárceles, que también ahí se están violando derechos humanos. ¿Por qué se están violando derechos humanos? Por el hacinamiento que existe. Lo que hay que graduar es a quién se le debe imponer ese grillete. Y le voy a poner un ejemplo claro. En el último instancia, en los últimos momentos, en los últimos tiempos en este país, se está penalizando absolutamente todo el accionar de la población. Usted regula la sociedad en este momento a través de la figura penal. Usted ha escuchado la figura que dice: si te arrimo a los tribunales de justicia, me pagás. Si te arrimo a los tribunales de justicia, vos haces esto. O sea, inclusive el Ministerio Público se está volviendo como un órgano cobrador. El Ministerio Público, si usted viene y tiene un contrato conmigo, un contrato de prestación de servicio entre usted y yo, entre particulares, y usted no lo cumple, lógicamente que la vía es la civil. Pero ahora usted se va a la fiscalía, en este caso la Fiscalía del Consumidor, y usted le presentan un requerimiento fiscal. O sea, estamos volviendo, como bien lo decía una resolución. Solo para efectos, porque me gustó eso, porque la mayoría lo desconocemos. Hay que aceptar cuando uno es ignorante de algo. Si usted me debe, yo le debo algo a usted, la vía es la civil. Claro, porque no tendría nada que hacer al Ministerio Público. El Ministerio Público, el problema es que en los últimos tiempos estamos calificando nosotros la materia penal como primera instancia. Fíjese que la honorable Corte, en este caso la Corte que está actualmente, la Sala Constitucional, emitió una resolución muy acertada, y dice la resolución que no podemos nosotros, como control jurisdiccional o como control social, llevar a todo este control social de las actuaciones de los ciudadanos controlados, valga la redundancia, a materia penal. Porque la materia penal es lo más extremo, es la última ratio, o sea, en última instancia. ¿Por qué? Porque existen otras figuras jurisdiccionales que controlan a la población, controlan al individuo socialmente en un país. Por ejemplo, si usted tiene un problema legal civil conmigo porque tenemos una deuda, usted me va a llevar mediante demanda al juzgado de letras de lo civil, ¿correcto? Si usted tiene una demanda por incumplimiento de contrato, usted me va a llevar a la vía civil. Imagínese un funcionario acusado de abuso de autoridad solo por el hecho que me despidió injustamente. Entonces, quiere decir que todas las personas que son despedidas tendríamos que ir al área penal. Entonces, estamos desfigurando cuando existen alternativas jurisdiccionales, no necesariamente materia penal, para llevar a un individuo a un tribunal de justicia. Pero lo estamos haciendo en este momento, licenciado. Estamos utilizando la figura penal para inclusive destruir sociedades, capitales, solo por el hecho de investigación. Hemos visto sociedades cerradas, hemos visto empresarios quebrados, porque al momento de que usted viene y por una investigación en materia penal que debería de ser llevada en materia civil o materia administrativa, le voy a poner un ejemplo a usted. Si usted y yo tenemos un contrato donde yo le rento su casa y tenemos una diferencia, ¿yo por qué voy a ir a la Fiscalía Especial del Consumidor si para eso existe el juzgado de inquilinato para dirimir las diferencias que nosotros tenemos en cuestiones de inquilinato? O sea, estamos, como lo vuelvo a repetir, y yo sé que la población entiende esto, estamos utilizando la materia penal como primera instancia en este país. Pero ahí falla el Ministerio Público, falla los mismos abogados, porque se supone que usted, antes de emprender algo, abogado, cualquier persona como yo, que estamos acá, tiene un lío. Al primero que le pregunta es a un abogado. Tal vez ni lo contrata, le dice: oye, ¿qué me aconseja? Vaya, ponga la denuncia al Ministerio Público. Si va a la Fiscalía del Consumidor, la Fiscalía le va a decir: esto no compete aquí. Usted debería de ir primero allá. Esto le compete a tal juzgado. Por ahí deberíamos de comenzar. ¿Sabe cuál es el problema, licenciado Rodolfo? El problema inclusive es, para mí son dos situaciones. Inclusive que la Fiscalía como que se le pone metas para que presente requerimientos fiscales, que eso no debe ser posible. Eso no existe en un país de derecho. Que usted le ponga una meta a un fiscal como Maquila para decirle que presente tantas acusaciones en el mes. Y la otra situación es que los usuarios, y ese es el otro problema, los usuarios, al decirle al fiscal
y que el fiscal tiene mucho trabajo, como usted bien lo decía, si le dice, mire que le rechazamos esta denuncia o no procede esta denuncia y se archiva estas diligencias porque consideramos que es la vía civil, lo primero que hace este fiscal, este usuario, es ir a denunciar al fiscal. Y el fiscal, por miedo a no tramitar una denuncia porque lo llevan a audiencias de descargo, porque hay otra fiscalía encima de él. No estoy diciendo de que no todas las acciones se deben dirimir a las vías correspondientes, civiles, administrativas, laborales, pero en su mayoría de casos eso pasa. Pero eso lo debe de conocer un profesional del derecho, lo debe de conocer un operador de justicia. Y si yo voy donde usted le digo, me voy a la vía civil, disculpe, esto no corresponde acá. El procedimiento correcto, esto primero usted tiene que ir allá. Que yo me enoje lo de menos, es decir, que se enoje, que brinque, denuncie, esté la ley. Pero el miedo que le tenemos nosotros en este país es a la denuncia. Y estamos bien en claro que si usted no tiene ningún tipo de responsabilidad, usted defiéndase. Estamos acostumbrados que todo el mundo empieza a denigrar a otras personas, pero si usted no tiene una prueba contundente que usted pueda probar lo que usted está diciendo, lógicamente usted estaría empleando mal la atribución de algún delito atribuido a alguna persona. Pero el problema no radica solo en el Ministerio Público. El problema es que una vez que presenta requerimiento fiscal, el fiscal, aún sabiendo que puede ser civil, laboral, administrativo, etcétera, cualquier otra instancia que no sea la penal, nos vamos al juzgado y el juzgador, en este caso, aun y cuando tiene todas las intenciones de aplicar la ley, porque en su mayoría los jueces conocen prácticamente la ley, pero los jueces tienen un miedo en el entendido de decir, puchica, si yo vengo y otorgo un sobreseimiento a esta causa, voy a poder tener repercusiones. Entonces ahí nos vamos nosotros a la independencia, que vale más para el juez, que lógicamente es un juez que gana poco, de decir, me van a despedir por meterme en este lío, y lo más fácil para mí es emitir un auto de formal procesamiento y que sea un tribunal de sentencia. Entonces cargamos a los juzgados y después, lógicamente, si esa causa implica detención, vamos a las prisiones y creamos el hacinamiento. Nosotros tenemos que quitar esa conducta, de buscar el mecanismo de quitar esa conducta de que todas las actuaciones de los ciudadanos en un país se manejan en la vía penal. Pero tenemos el otro problema, y eso que hay que solucionarlo. A veces el usuario dice, si yo me voy por la vía civil, me voy a estar 1, 2, 3 años. Entonces tenemos que acortar ese tipo de términos. ¿Y es real eso? Y eso es real, tiene razón la gente a veces. Entonces a veces usted, por miedo de decir, yo sé que esto es civil, pero mejor me arreglo, porque me pueden meter 1, 2 días, 3 días preso. Es penoso, y cualquiera lo haría. Y cualquiera lo hace. Razón, cualquiera lo hace. Cualquiera lo hace, o sea, dice usted. Es un caso que se va a llevar 2 años y tal vez se puede resolver rápidamente. Entonces lo que se está haciendo es que por la vía de intimidación penal usted está cobrando, por la vía de intimidación penal ya usted acusado, están arreglando actos y contratos estrictamente entre las partes, interviniendo el Estado cuando la ley establece, la ley civil que establece que el acuerdo entre 2 partes es ley para usted y para mí. Son prestaciones recíprocas, mutuas, donde usted me tiene que entregar una cosa y yo le tengo que cumplir alguna prestación que establece en una relación contractual. Inclusive la relación ya puede ser hasta verbal, pero todas esas situaciones nosotros ya llegamos y presentamos una denuncia y decimos, me engañó, me sorprendió. Y tal vez a veces el que se ha sorprendido supuestamente es un empresario, póngale el ejemplo. Pero como dice usted, si me voy por la vía civil me voy a estar 3 años. Y aquí en lo penal, solo con el hecho de acusarlo, en el acto me va a arreglar y el hombre va a estar 2 años y medio preso y prefiere pagarme, aunque sea por esta vía, no estar 2 años. Y cualquiera lo hace y es entendible. Nadie quiere estar en un juicio largo, quisiera que le resolvieran pronto. Dígame algo, volviendo al tema del grillete, ¿a quién se le debería de poner, por decirlo así? Porque lo acusan a usted, le ponen medida cautelar, ¿amerita ante cualquier acusación que lo manden con un grillete o no? Algunos casos sí. Alguien me recuerda aquí el caso de Flores Lanza, huyó, tenía una acusación muy pesada, huyó del país. Podríamos hablar del señor Padilla Sunseri. Yo no estoy diciendo si son culpables o no, pero se supone que tenían causas pendientes muy fuertes. Si tenían temor que gente así, que se involucrara en altos casos, huya, creo que el grillete es válido. Pero si lo acusan a usted por algo que no está muy seguro, mandarlo con un grillete también sería, ahí sí creo que sería algo violatorio. Mire, yo le voy a poner un ejemplo y le voy a decir lo más práctico que usted puede hacer. Y esto es lo que le voy a decir, y es tan tajante que ni siquiera necesita usted tener un experto, una persona, un jurista internacional para decirle lo que le voy a decir. Si usted, el fin primordial de la Constitución de la República es la persona humana, eso estamos claros.
O sea, no puede existir una figura más alta en cuanto a penas, que las hay. Inclusive hay delitos, por ejemplo, asociación ilícita, que la pena es más grande, es más grave que la que usted matar a una persona. Que el homicidio es de 15 a 20 y la asociación ilícita es de 30 a 50 y de 20 a 30. O sea, es más caro, por decirlo así, asociarse ilícitamente que matar a una persona cuando la Constitución dice que la persona humana es el fin primordial. Y en eso que usted me decía, ¿a quién se le debe o no aplicar un grillete? Y le voy a decir claro, se le debe aplicar un grillete a la persona que comete un delito que él mismo pueda ser reparable. ¿En qué sentido? Lógicamente existen sus casos que hay que analizarlo en cuanto fueran reparables. El ejemplo está claro en los delitos de corrupción. En los delitos de corrupción, si nosotros venimos y decimos, esos delitos no pueden ser objetos de medidas cautelares, quiere decir que a toda persona que lo acusen por malversación de caudales públicos, que sean 100 lempiras, usted lo va a meter preso. No es proporcional la medida cautelar. A ese tipo de personas usted le puede aplicar un grillete, ¿correcto? Por ejemplo, usted me dice, no, es que el lavado de activos es de criminalidad organizada. Es lo que la fiscalía acusa, lo acusa por el lavado de activos, pero usted al ver el expediente se da cuenta y la masa probatoria que tienen, que es indiciaria en la audiencia inicial, que es cuando inicia el proceso, es mínima la actividad probatoria. Entonces usted lo va a tener 2 años y medio preso cuando lo están acusando por la tenencia de que usted no justifica 100,000, 200,000, 300,000 lempiras. No es justo que esta persona vaya 2 años y medio preso con una persona que tenga, por ejemplo, una presunción de lavado de activos de ¿qué? De 10 millones de dólares. Perdóneme, y eso que usted señala sí es muy correcto y creo que de eso debería preocuparse el Congreso, no por la presunción. Porque a usted no lo pueden ir a acusar sin tener pruebas. Cuando el Ministerio Público o cuando proceden a capturarle o a cerrarle su negocio, deberían de tener pruebas suficientes de peso en este caso, pero con una sapiada, pues esa ley de colaboración eficaz, esa ley de sapo. Eso es delicado, eso se debería de regular. Que alguien que lo venga a sapear y que porque alguien dijo, este es delincuente, este se robó, se lo vayan a llevar, esto sí es grave. A mí me parece que esa ley de colaboración eficaz tiene que ir acompañado con una prueba documental contundente, no simplemente con el hecho de decir el licenciado Rodolfo Colindre es lavador de dinero de aquel edificio que está en la primera avenida de él, lo que pasa es que lo puso a nombre de Juan Pérez. Usted esté ahí con ese hecho, a usted lo acusan y lo meten preso 2 años y medio de prisión. Ojalá lo acusaran, lo vienen a exhibir, lo sacan, lo exhiben. Pero fíjese que esas palabras que usted dijo de la presunción, se mira inclusive, se escucha en conclusiones finales de un juicio. Fíjese que yo estuve en un juicio la vez pasada cuando le dan la palabra a la fiscalía para que emita sus conclusiones. Llegamos a la conclusión, dice, que los bienes que estamos nosotros solicitando en aseguramiento se presume, óigame bien, se presume provienen de una actividad ilícita. O sea, aún así ha finalizado un proceso de investigación durante 15 años. Y que digan se presume. No, al final ahí está grabada, yo tengo grabada la conclusión y ahí dice. Entonces, obligamos nosotros. Nunca lo comprobaron. Eso no, pero si dice la fiscal del Ministerio Público dijo, se presume que esos bienes fueron obtenidos de actividades ilícitas. Por lo que nosotros, lo que nos preguntamos es, y usted tiene toda la razón, por presunciones ni siquiera en materia civil. Dice que usted no puede realizar presunciones si no van a acompañar una prueba contundente que genere certeza, porque en materia penal y en todas las materias, si usted no tiene la palabra certeza, que tenga, como dice usted, la certeza ineludible que se cometió un hecho, usted no puede condenar ni privar de libertad a nadie. Fíjate, abogado, que a mí me gusta ver estos casos, a mí me gusta ver muchos reportajes, a veces me quedo viendo esto de Investigation Discovery, creo que lo habrá visto usted, obviamente. Ah, claro, sí. Un caso tras otro y se vuelve así como, es adictivo, ¿no? Se queda uno viendo un caso tras otro. Y cuando tienen pruebas casi, o tienen indicios, y llevan a una persona, la capturan, bebé, la capturan, o la llevan a declarar, porque tienen las dudas, pero si no tienen la certeza, no tienen ninguna prueba, ahí mismo la dejan libre, la llevan a que declare, pero la sueltan inmediatamente y uno queda viendo lo interesante cuando investigan, pero la dejan, aunque ahí ese no es. El problema, ¿sabe cuál es? Volvemos a la misma investigación y para mí el peor error que se cometió es facilitarle las cosas a la investigación del Ministerio Público, que tal vez no son ellos, sino que ellos mandan un auto de requerimiento de investigación y es la Policía Nacional, la ATIC en este caso, y otras dependencias de investigación que realizan estas gestiones de requerimientos de investigación. ¿Y sabe cuál fue el problema?
que se reformó el Código Procesal Penal y dice con el mínimo indicio. El mínimo indicio solamente es presentar el requerimiento, ¿sí o no? Porque lógicamente el fiscal supuestamente está investigando y es objetivo. No reparamos en eso, fíjese. Y fíjese que sería la acusación, porque un fiscal no le va a ir a mentir al juez, que usted como juez. Entonces, ¿para qué usted quiere hacer una audiencia inicial si solo con el hecho de que tiene el mínimo indicio, si se supone que quien lo presentó son profesionales e investigadores profesionales, ese es el mínimo indicio? ¿Para qué usted va a ir a la audiencia inicial y entonces usted con un abogado si el fiscal ya le está asegurando que usted fue? El problema, ¿sabe cuál es? Que aún con esos mínimos indicios, con esas investigaciones que dicen, hay gente, como dice usted, que le otorgan sobreseimientos provisionales y definitivos. Entonces quiere decir que la investigación es el problema, es el talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque aquí nosotros inclusive confundimos el lavado de activos con defraudación fiscal. Si usted viene en el Ministerio Público, usted no ha declarado, usted dicen que es lavado de activos, porque usted no han presentado las declaraciones fiscales. ¿Y a quién se le presentan las declaraciones fiscales? En este caso al azar, no al Ministerio Público. Y si usted ha presentado declaraciones fiscales que ha tenido una evolución de su capital, también es lavado de activos. Entonces, como decían el viejo dicho, que si uno enchuta pierde y si no enchuta también pierde. Entonces, ese tipo de situaciones no debemos nosotros gravarlas en delitos solo para el hecho de perjudicar al imputado y que este tipo de delitos como el lavado de activos, en este caso, no tenga medidas cautelares. Y lo del grillete, yo estoy de acuerdo en un punto. Que, por ejemplo, esto causa una erogación monetaria, pero en el entendido que la justicia es gratuita para todos. La justicia es gratuita y el grillete lo que debería de pasar es lo siguiente, que mediante un dictamen socioeconómico para un imputado, ¿verdad? Si el imputado después de un dictamen socioeconómico resulta que no puede pagar ese grillete, el Estado como es gratuito, le deberá asumir el costo de la imposición del grillete y del monitoreo. Y es que lo va a pagar el imputado. No, es que supuestamente esto es muy caro. Y yo entiendo que es muy caro, pero el pobre que no tiene la capacidad de pagar ese grillete, pues se le debería el Estado asumir. Ya la persona que tiene recursos y que el delito se puede... Pero eso le pregunto, a la persona que le pongan el grillete, la persona va a pagar por el grillete. Es que por eso es la situación que supuestamente tendría que correr con esos costos. Entonces, la solución a ese problema sería el que le estoy diciendo yo, porque si no, dígame usted quién va a pagar todo ese monitoreo de la persona, porque los grilletes funcionan de una área determinada. Como usted decía, usted no puede salir del área de Tegucigalpa. Sí. Usted no puede salir del área de Comayagüela. Sí. Usted no o puede del círculo de aquí de la radio. Exacto. De la radio no. Entonces, todo ese tipo de situación es un monitoreo constante. No es gratis eso. Usted va a tener un equipo empleado para estar monitoreando este tipo de imputados que va a ser muy costoso para el Estado. Y en eso, y en un país como Honduras, perdonen, esta es la presunción de corrupción que tenemos nosotros. Y esa sí es válida, esa presunción de corrupción en Honduras. Los que van a hacer esa vigilancia. ¿Quiénes van a ser los encargados de esa vigilancia? ¿Dónde va a estar esa vigilancia? Ese monitoreo, es que para que no se puedan hacer favores. Fíjese que en Estados Unidos el monitoreo es privado. O sea, inclusive a algunas cárceles de Estados Unidos que no son federales. De seguros que ahora le ponen, y casi lo obligan a uno, que tiene que ponerle un GPS al carro, que usted dice, esta papá descontrolame, no sé si me meten un micrófono ahí y me están... nosotros lo que tenemos es una paranoia colectiva de que nos andan haciendo. Por ejemplo, la intervención de los teléfonos. O sea, a todo el mundo le intervienen telefónicamente. Existe una intervención ya oficial y la no oficial, que todo el mundo se la sabe, pues. Sí. Pero eso es totalmente peligroso. Pero volviendo al asunto, para no salirnos de este punto, si es oneroso el hecho de poner un grillete que para mí no violenta ni un derecho ni garantía constitucional, veámoslo desde el punto de vista económico, que si usted no tiene la capacidad de comprarlo o de pagar el servicio, pues lógicamente el Estado tiene que incurrir en ese gasto. Y si la persona, como dice usted, hay personas que son empresarios acusados de estafas, que también habría que ver si son civiles, pero pongámosles ejemplo, estos delitos son reparables. El daño es reparable. Por ejemplo, si yo le destruyo su vehículo, yo le puedo reparar. No es necesario que usted me ponga una medida privativa de libertad, correcto. Si usted vengo yo y comete una estafa y yo lo puedo usted reparar o mediante una fianza, no necesariamente tengo que ir preso, sino que tengo que asegurar el cumplimiento de lo que yo supuestamente lo estafé. Pero aquí lo último... menos que tenga historial. O aún teniendo historial que diga, no es el primero que estafa, este es el modo vivendi. Pero si usted tiene ese modo vivendi, usted ya busca lo del grillete, ya busca usted asegurar que él tenga una fianza para pagar ese extremo. Y la otra situación es
que la proporcionalidad de la medida, porque usted me puede decir, fíjate que estafó 3 personas, a una le quitó 500, a otra 1000 y a otra 800. O sea, usted me puede decir, tiene 3 situaciones, pero la proporcionalidad de una medida cautelar no coincide con el monto o con el bien jurídico protegido violentado, en este caso el patrimonio de las 3 personas. Tengo varias participaciones acá. Voy a ver si puedo leer algunas y después, acuérdeme, abogado, no se me olvide, entre tanto aquí, aclaremos eso de la cárcel. Como decía, estaba escuchando el de la Maxi, que al señor Mario Zelaya tiene 45 años, que le faltan esto, le faltan, o sea, ya lleva como 500 años, pero de acuerdo a la ley nadie puede estar más de 30 años. Solo permítame, o si quiere respóndeme y después le leo las preguntas. Fíjese que hay que ver en cuanto a las reformas, y en cuanto se cometieron los hechos. Pero lógicamente, si los hechos se cometieron en la etapa que establece las acusaciones, ninguna persona en aquellos momentos, cuando se cometió el hecho, el momento histórico que cometió el ilícito, no contemplaba la figura de la perpetuidad de cárcel, ni mucho menos que una persona puede estar más de 30 años detenido. Eso lo establece las leyes primarias y secundarias del país. Entonces, lo que le estamos diciendo a una persona es que le puede poner 500 años, pero él lógicamente no va a estar 500 años preso, ni tampoco va a estar a perpetuidad, porque los delitos por los cuales es acusado, y eso es importante, ninguna persona puede estar más de 30 años detenido, porque los delitos que fue condenado Mario Zelaya, ninguno tiene condena o tiene pena de perpetuidad a perpetuidad, o sea, condena de por vida, cárcel perpetua. Ninguno de esos delitos tiene condena para cárcel perpetua. Por lo tanto, él no podría estar más de la cantidad que establece la ley, que no puede pasar de la cantidad que usted establecía. ¿Cuánto es lo más que podría estar? Tiene que estar más, o sea, lo más que puede estar son 30 años. ¿Cuántos años tiene Mario Zelaya? 30 años. En el entendido de que las reformas fueron realizadas posterior a los hechos. O sea, me explico, en la época que se cometieron los ilícitos no habían reformas de cadena perpetua, por ejemplo, pero ninguno de los delitos, porque fue acusado Mario Zelaya y fue condenado, tienen como pena principal una cadena perpetua para cumplir, pues, porque eso no es legal. Bueno, y mientras estamos hablando, ya en Choluteca, me informan, ya ha sido aprobado el uso de los grilletes. Ya lo acaba de aprobar el Congreso, obviamente, ya es obvio que esto va a ir, que va a ser un decreto sancionado y que se va a publicar en el Diario Oficial de la Gaceta, que es un hecho, es un hecho. En conclusión, no sería violatorio. No. Solo hay que tener mucho cuidado. Aquí, insisto, cualquier persona que se ve prefiere el grillete o prefiere la cárcel. Le voy a poner un ejemplo, licenciado Rodolfo. ¿Usted cree que es justo lo que le pasó a don José Jandal Pérez? Ese señor se murió esperando un juicio. Estuvo en arresto domiciliario en una clínica por 2 años y medio y se murió. O sea, ¿qué era más fácil? Y tiene razón el Congreso en este momento. Señor, le hubieran puesto un grillete. Una persona que padece una enfermedad. Dime, una persona que padece de pulmonía ahí, ¿usted cree que se va a morir o se va a salvar en una cárcel de esas? O sea, porque si usted dice que el fin primordial es la persona humana, no le está diciendo la persona humana que esté libre, la persona humana que es católica, la persona humana que es evangélica, es la persona humana en general. Lógicamente, si una persona, por ejemplo, hay gente que tiene cáncer ahí, pero usted no lo puede sacar porque el hecho que dice que usted todavía camina, hasta que él ya no mire y ya no pueda caminar bien, se le puede entonces dar una medida distinta. Pero una persona que padece una enfermedad de esas graves, terminales, o una edad muy avanzada antes de ir a un juicio oral y público, usted perfectamente, independientemente del delito, usted le puede poner un grillete. ¿Sabe cuál es el problema aquí también? Es que se genera un odio. Obviamente hay gente que se informa, hay gente que lee, y por eso son los noticieros, para que usted se informe y no solo se queda matriculado con uno. El que le gusta la información va a leer lo que dice un periódico, va a leer lo que dice el otro, va a ver el noticiero que le parezca más serio, va a escuchar los análisis que crea son más serios y luego toma sus conclusiones. Pero el hecho es ese, que se crea un odio. Y va a haber gente que odia y dice, a ese lo deberían de matar, O sea, y la gente no sabe porque se queda con lo que comentan y la gente comenta con generalidades. Pero mi pregunta es, ¿de dónde vienen los comentarios? De la gente que informa. Porque usted a veces mal informa. ¿Y sabe cuál es el otro problema? Que tal vez dice, se le otorgó sobreseimiento provisional o se le otorgó medidas a tal persona. Eso lo dice el periodista que está que es el que es. Solo acláreme, porque obviamente los compañeros, cuando le dan esa información a uno, el que está en la fuente, y a veces tienen el vocero del Ministerio Público del Tribunal, dice, se ha dictado y se da sobreseimiento, se supone que están leyendo textualmente lo que le están
otorgando en la misma... Sí, lo que pasa es que como están reducidos los espacios entonces para el reportero que está Y no lo justifico, notificando, porque sé que hay gente que sí, no es cierto, informa. entonces viene usted y solo se queda para esas noticias judiciales. No existe la justificación del propio reportero, pero como dice usted, el Tribunal de Sentencias o los juzgados de letras deberían de tener un portal donde las resoluciones sean abiertas, porque los juicios orales son públicos. Solo cuando intervienen figuras de menores de edad no deberían de ser públicos por cuidar la imagen del menor, pero debería de tener el Poder Judicial la justificación y la motivación de las resoluciones que le dieron origen a la conclusión bajo el principio de independencia del juez, que lo llevaron a resolver de esa manera. Y me parece que no es que sería y se expondrían los casos. Debería existir un portal de transparencia en el Poder Judicial para resoluciones judiciales, porque las resoluciones judiciales son las que hablan, es del juez. El juez usted no necesita entrevistarlo, el juez lo único que necesita es mostrarle la resolución. ¿Por qué? Porque lo que habla del juez es su resolución. Y si su resolución está plasmada, lo único que haría usted, irse al portal del por qué resolvieron de esa manera y hacer una crítica constructiva o una crítica de valor si la resolución del juez es conforme a derecho. Ese es el punto. Sí, y el hecho de que se crean esos odios, bueno, usted lo ha vivido, creo, en parte de sus clientes. Yo escucho gente decir que esos Rosenthal eran ladrones. O sea, usted no sabe en qué, hay gente que no sabe ni siquiera de qué se les acusa, en qué delito, y tampoco van más allá de qué tenían. Yo particularmente, y hay gente que se molesta, yo lo digo aquí, nunca estuve de acuerdo, ni voy a estar de acuerdo, y no conozco a esta persona. El caso de este señor Mario Zelaya o de cualquiera, que le quiten hasta el último centavo de lo que él se apropió del Seguro Social y que pague por eso. Pero no estoy de acuerdo que le quiten la casa que ya tenía antes de ser funcionario. Si él la compró con su trabajo antes de ser funcionario, ¿cómo le van a quitar lo que él ya tenía? ¿Cómo le van a quitar lo que él tenía? ¿O que le van a quitar otras propiedades que él ya las tenía? Eso ya es un robo sobre robo. Pero fíjese que eso yo no es que estoy en contra del Ministerio Público y que siempre voy a estar en contra del Ministerio Público. Casualmente, aparte de esto, estamos en el velorio de una compañera que fue compañera de mi esposa, mía, fiscal del Ministerio Público, que falleció el día de ayer, Vilma Lucía Arias. Están velándola aquí en la funeraria Excelsior, de aquí cerca de Radio América. O sea, la mayoría de los fiscales son fiscales con profundo conocimiento, licenciado Rodolfo. Y el asunto es el siguiente. Pareciese, que no quiero llamarlo así, que el Estado manda como una jauría a recoger todo después de una guerra, como cuando los países ganan la guerra y usted agarra el botín de la guerra. Entonces, eso pasó a la familia Rosenthal y le ha pasado a un innumerable de empresarios en este país que se fue designado. Imagínese usted que en Estados Unidos allá ni le dicen que pudo tener una responsabilidad culposa, así se estableció, tiene una responsabilidad culposa de $500,000. De $500,000, estamos hablando de 10 millones de lempiras. ¿Cuánto dinero en bienes se le decomisaron prácticamente, porque algunos ya están destruidos, a la familia Rosenthal? O sea, es increíble la cantidad. Solo el banco habían activos por casi 4.500 millones de lempiras. Y usted en este momento no se sabe. Imagínense que se han perdido casi 10.000 cabezas de ganado. O sea, no sabemos dónde está la mayor cantidad de ganado en genética, de alto valor genético de Honduras, lo tenía la familia Rosenthal. Pero usted no se explica de dónde está. Y yo lo que le digo siempre es que mataron una cucaracha con una escopeta. O sea, crearon un daño más grande que el supuesto que iban a reparar, al daño que iban a reparar. En este caso, las medidas cautelares de aseguramiento de bienes y las medidas cautelares de prisión preventiva tienen que ser proporcionales al daño que usted causó y al delito que usted cometió. No necesariamente, por ejemplo, hay una reforma que dice que usted tiene 2 autos de formal procesamiento, usted va a ir preso. Imagínese que usted tuviera un auto de formal procesamiento por amenazas y otro auto de formal procesamiento por lesiones leves, aunque las penas no exceden ni siquiera de 3 años, pero usted va preso. O sea, ¿eso es justo?
Eso es justicia legal, esa es aplicación de la ley, esa es una interpretación vaga de lo que es la justicia y lo que es la ley. Nosotros no podemos venir y reformar leyes de acuerdo a una posición política. Las reformas de las leyes deben de ser de acuerdo a una posición social, de acuerdo a lo que se está viviendo en ese momento, pero no por quedar bien yo con una multitud de decir, bueno, para quedar bien con estas personas voy a ser enérgico de acuerdo al odio generado. Yo no sabía, por ejemplo, que hay gente de extorsión que se les da un bono por cada persona capturada. O sea que si usted va a capturar a una persona y está a la par otro muchacho ahí, usted se lo lleva y los dos los presenta como culpables y extorsionadores. Pero yo no sabía que atrás de eso hay una bonificación para los casos que se presenten de extorsión. O sea que usted está haciendo como cazador, o sea, como maquila, independientemente como se venga. Las películas del viejo solo sí, ponerlas, sí, o sea, o como cuando usted dice que le tiran el balón y usted le pega como se venga. Entonces, o como decía un abogado que ya falleció, que era asesor del Ministerio Público, le preguntaban por un dictamen, que hiciera un dictamen. Entonces él decía, ¿cómo lo quiere usted el dictamen? ¿A favor o en contra? O sea, existen las dos posibilidades. O sea, eso no puede estar pasando en el país. Menos que penoso. Me dicen, ¿y de las cámaras en los juzgados? ¿Cómo está esto? Las cámaras en los juicios. Mire, lo de las cámaras en los juicios, siempre hay cámaras en los juicios. Sí. Por eso no hay ningún problema. Pero yo creo que lo que le preguntan a ustedes es lo del juicio, los juicios virtuales. Los juicios virtuales, correcto. Okay. Fíjese que yo tengo una posición en cuanto a los juicios virtuales. Ningún juicio en ningún país del mundo puede ser virtual cuando tenga que ver con medios probatorios para condenar o absolver a una persona. ¿Qué quiere decir eso? Existe un principio que se llama inmediación. La inmediación es el acercamiento de la prueba al juez. Que el juez tiene que verla, palparla, tocarla, sentirla bajo sus propios sentidos y dar una opinión de acuerdo a la sana crítica. Y ese principio se violentaría si es en un juicio oral y público. ¿Y ese juicio puede ser transmitido en vivo? Como también se habla, que sean en vivo, que sean transmitidos. Es que los juicios son públicos. Pero ya con una usted cámara lo puede hacer. Usted lo puede hacer. ¿Cuál es el problema? Que yo estoy de acuerdo para la virtualidad en los procesos penales, no en los juicios. En los procesos. ¿En qué? Por ejemplo, en la notificación de una pena. O sea, eso lo pueden hacer virtual. ¿Por qué? Porque el tribunal se reúne, no va a traer el preso desde allá para decirle, le impongo la pena de 10 años. Aunque el imputado se enoje, no quiera, ya no tiene absolutamente nada que hacer en ese momento preciso, porque el tribunal lo único que se levanta es para decirle cuántos años le va a imponer. O le va a decir si es culpable o inocente. Usted no puede hacer absolutamente nada. Sí. ¿Verdad? Y si entonces usted lo puede hacer desde el presidio donde está, con una unidad especial, porque ahí ya no hay nada que rebatir. Ya no hay nada que evacuar, ya no hay un contradictorio porque solo le toca al tribunal. Eso usted lo puede hacer y le evitaría costos al Estado. Por ejemplo, ahí que iba a estar su buen rato. Exacto, exacto. O sea, eso le genera un gasto al Estado y no hay necesidad de hacerlo. Si lo declara inocente, lógicamente enviarán las cartas de libertad correspondientes y se va a sacar al detenido. En el caso también de la notificación de la suspensión condicional de la pena, por ejemplo, una libertad condicional, perdón. Si usted le va a dictar una libertad condicional al imputado, no necesariamente tiene que estar en el lugar del juez, lo puede hacer de manera virtual y decirle si le otorga o no le otorga la libertad condicional a un detenido. Por ejemplo, en todo caso, la imposición de una pena en un juicio, un procedimiento abreviado, eso también son audiencias de mero trámite. O sea, las audiencias que no tengan nada que ver con el principio de contradicción o bajo el contradictorio entre las partes, usted lo puede realizar de manera virtual. Cuando implique contradicción, sí no lo puede hacer porque se le violentarían principios esenciales como la inmediación, la publicidad, la oralidad y en el hecho que el imputado tiene derecho a estar presente en todas aquellas audiencias que produzcan pruebas, que es bajo el principio de contradicción. Pero en las audiencias de mero trámite no necesariamente se tiene que traer al imputado y se pueden hacer de manera virtual. Bueno, pues aquí hay una gran cantidad de mensajes, no sé ni por dónde comenzar y algunos son leyendas. Las condenas por vender loros. Ya aquí llevamos con la ironía. Sabemos que en Honduras ha pasado de todo. Aquí en Honduras se han conocido casos de un loro o de alguien que se robó el radio de un carro y que por esto lo metieron preso. En Honduras se han visto cosas muy especiales e insisto, se han generado odios. Uno debe tener mucho cuidado en eso, en lo que va a acusar y en la condena que pide para alguien, ¿va? Y hasta con eso de la muerte, ¿va? O yo escucho gente decir aquí, ¿por qué no lo mandan a la penitenciaría nacional? Entonces usted está pidiéndole la muerte a la persona. Usted está pidiendo la muerte, usted quiere la muerte para la persona cuando aquí no hay garantías. Yo creo que, a menos que exista la pena de muerte, tiene que garantizar
Y en este caso sí tienen que haber cárceles que le garanticen la vida a la persona. No guste o no. Es que fíjese que le voy a decir algo. O sea, no necesariamente todas las personas que cometen un delito tienen que ir presos. Vamos a la proporcionalidad del delito. Yo le digo algo. Alguien que se robó un radio para comprar la medicina de su hija, por ejemplo, porque en el hospital no hay una medicina de su hija. Pero ¿qué pasa eso? Para usted ver si en realidad eso pasó, existen antecedentes del procesado. Perdóneme, pero aquí yo diría, robo es robo. No, pero déjeme explicarle. Sí. Déjeme explicarle. Porque no es lo mismo un tipo que se dedique a robarse todos los radios o a asaltar toda la gente, que ese es su ámbito consuetudinario, ese es su ámbito de su espacio. Sí. Pero diferente es una persona que venga a usted, porque eso se ha dado, que se robó una llanta por ir a venderle y realmente usted comprobó y verificó que su hija se está muriendo y que él lo despidieron de su trabajo. O sea, no es que estoy justificando el hecho que sea el robo, pero usted trataría a esa persona que no tiene antecedentes penales. Usted me está hablando que el delito para esa persona quizás no emite la cárcel, quizás una proporcionalidad de decir, o sea, ponerle un grillete, como bien lo está haciendo, ponerle una medida distinta a la prisión preventiva, atender su hija, que de verdad en cierto estaba grave, pero no es lo mismo. Comunitario, exactamente. O decir, mire señor, usted, pero es una investigación. Claro. Es una investigación, pero no el tipo que te dedica a robarse el radio de todos los carros de su cuadra. Sí. Ya es una cuestión consuetudinaria. Pero hay que atender cada situación, licenciado Rodolfo. ¿Por qué? Porque le voy a decir algo. ¿Usted cree que es justo que una persona, por ejemplo, en Estados Unidos, que exista gente que se muera por frío? Y sabe que se mueren en Estados Unidos. La gente, usted pasa y usted las mira. Sí. Y usted dice, ¿cómo esta persona va a sobrevivir si usted no aguanta el frío y anda bien abrigada? ¿Por qué? Porque nosotros estamos deshumanizando el trato a un ser humano, a una persona. ¿Por qué? Porque no somos apáticos a ciertas situaciones que están pasando. Usted no le interesa, inclusive decir, si alguien le pide dinero, lo primero que usted dice, yo no le doy porque ha de ser mentira. Uh-huh. A usted le pasa, de eso viven, pero en realidad a veces es cierto, a veces como dice la Biblia, usted que la mano derecha o la mano izquierda no se entere lo que le da la mano derecha, usted lo da con convicción. Eso. Lógico, yo no estoy de acuerdo también que usted va a ver la misma persona con el mismo niño pidiendo en la calle. Pues. Pero buen ejemplo, o sea, y que lo que hace la mano derecha, por eso que cuestionábamos lo que habían hecho acá, que bien la acción de ir a ayudar a México, pero no de hacer publicidad. Ese no es hacer punto. Publicidad. O sea, que Honduras le dé una mano, bien pequeñita a México, excelente. Independientemente pero hacer proselitismo con esto. Independientemente que solo hayan ido a ver, pero la intención, como usted dice, la intención fue buenísima. Y yo estoy de acuerdo con usted el hecho de decir que me voy a tomar unas selfies con los escombros, con el edificio cayéndose allá. O sea, eso me parece que no es profesional. Y de todas maneras... Porque mandan 36 rescatistas, pero mandan 36 periodistas a hacer tomas y a buscar agradecimientos. ¿Cómo hacer eso? No, eso no es posible. Y eso habla muy mal de Honduras en el entendido que existen países que, por ejemplo, cooperación... Japón, por ejemplo, ¿usted cree que en Japón estaban transmitiendo que su personal que mandaron? O sea, los mismos mexicanos para el MIS mandaron hasta maquinaria. No estaban las cadenas de televisión transmitiendo. Miren lo que están haciendo. En eso sí estamos mal. O sea, hicimos como las del Pato, pues. Sí. O sea, a la salida nos fuimos mal. Pero también no hay que quitarle el hecho de que es buena la intención que lo hicieron. La acción fue buena. Lo malo fue hacer publicidad de esto. Alguien le pregunta aquí, abogado Marlon Duarte, ¿se puede acusar de una deuda de intermediación financiera si se firmó un pagaré de una transacción bursátil? No puede. Si eso es civil. Ahora le voy a decir cuándo usted puede acusar a alguien. Cuando usted le da información falsa, por ejemplo, a una institución financiera de que usted tiene esto, que lo otro y lo otro, y resulta de que esa información es totalmente falsa y verifica esa falsedad de esa información, tuvo la oportunidad con esa información falsa de engañar al banco para que le diera el crédito. Entonces ahí el banco puede proceder por el delito de estafa. Es como cuando usted va a la embajada y se ha fijado usted que detienen un montón de personas porque llevan información falsa. Sí. O sea, lo que quieren es, valga el juego de relaciones en el entendido de decir, lo que quieren es engañar a la embajada para obtener su visa. Pero la embajada tiene su buena fuente y buen equipo y enlaces que verifican esa información. Entonces,
esa información es lo que lo genera el delito para que le dieron el crédito. Y si el pagaré, en el pagaré establece, porque inclusive los pagaré abajo usted puede poner leyendas de que la persona se compromete a entregar un vehículo que es de su propiedad y que es marca tal y tal y tal en caso de no cubrir la deuda, pero resulta que no tiene ningún vehículo y usted resulta de que tampoco ha tenido algún vehículo o que si lo tenía lo vendió antes de ir a firmar ese pagaré. Ahí sí podría verificarse un engaño de acuerdo a que le brindó una información falsa para obtener algún crédito. Totalmente de acuerdo con lo expresado por el invitado. Se violenta en este momento la independencia del juez, artículo 303 de la Constitución de la República, a través de la reforma del decreto 9-99E de 1999 con el decreto 56-2013. Veo en la abogada Silvia Estrada por la fotografía, veo aquí. Si le voy a decir, no le entendí, porque me habló de tanto número ahí, no entendí. Usted sí no, es que lo que habla ella es de la independencia judicial. Dice que la independencia judicial es lo que nosotros, inclusive los litigantes, más protegemos. Porque bien o mal una resolución de un juez apegada a derecho, uno lo único que tiene que hacer es recurrir la resolución. El problema es cuando nosotros miramos resoluciones que no son ajustadas a derecho, sino que son ajustadas a un temor fundado del juez a ser despedido o a ser denunciado. Hemos visto últimamente que pareciese que el Ministerio Público a través de ciertos fiscales ejerce presión inclusive sobre la figura del juez. Me pareciera que el juez vale menos, hablando, todos somos iguales ante la ley, pero en cuestión de independencia creo que el juez está por encima de los comparecientes a una audiencia. Ninguno de los comparecientes podemos estar encima del juez. Puede ser la fiscalía, puede ser un acusador privado, puede un defensor público, pero en una audiencia o en un tribunal o en cualquier caso que se encuentre sometido a la jurisdicción, el que manda es el juez. Y por muy malo que le parezca el juez, él es el que tiene la potestad. Lo malo es cuando el juez emite una resolución con el temor fundado a cualquiera de las partes, pero peor aún es en el hecho de que puede causarle que el fiscal se moleste y le presente una denuncia. Entonces, ¿qué hace el juez? Busca la salida más fácil y emite una sentencia a favor de la fiscalía con un auto formal procesamiento y que se defienda en un juicio oral público en una apelación. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar y proteger la independencia del juez y no arrastrarlo a situaciones que lo conlleven a emitir resoluciones contrarias a derecho. Me quedan 2 minutos, abogado, y sé lo injusto, que es decir que me quedan 2 minutos y pedir una respuesta así tan sólida. Pero si usted destaca algo, ¿qué es lo bueno en qué hemos avanzado? Entre mucho, algo que usted destaque. ¿Y cuál es la gran falencia todavía en nuestra justicia? Lo que hemos avanzado nosotros es en la creación de nuevos puestos de jueces. Hemos avanzado también en aplicación expedita en algunos casos de la justicia. Hemos avanzado inclusive en las nuevas resoluciones de las diferentes salas de esta Corte Suprema, porque son resoluciones muy apegadas a derecho. Y también hemos avanzado en acortar ciertos plazos en el proceso penal. Lo que no hemos avanzado es en la investigación criminal. Hemos venido viendo que existe una cacería de brujas a nivel nacional y hemos tenido una justificación en cuanto a leyes como la ley de privación de dominio y la ley contra el delito de lavado de activos. En eso estamos absolutamente mal. Parece que se convirtió la Fiscalía en un órgano recolector del Poder Ejecutivo porque los bienes que recolecta la Fiscalía, porque así le llamo yo, son administrados por el Poder Ejecutivo. Eso no debe estar pasando. Debemos reformar la ley de privación de dominio, debemos reformar la ley contra el lavado de activos y debemos ver esas figuras de aseguramiento. Imagínense que usted le pueden asegurar su casa. A usted le pueden asegurar su casa sin presentarle requerimiento fiscal y esa medida de aseguramiento puede durar hasta 10 años. Hay casos que tienen 10 años sin que a usted lo acuse. Entonces, en eso estamos muy mal. En la investigación científica estamos condenando también, en eso estamos muy mal. En casos emblemáticos condenamos a las personas de acuerdo a lo mediático que sea el caso y de acuerdo a los intereses que pueda tener ciertos poder político en ese caso, si le resta o le aumenta en cuanto a sus pretensiones.
No podemos hacerlo así. Decía un colega suyo que por qué ventilamos los casos mediáticamente. Es la única opción que tenemos nosotros a veces en esos casos que usted dice importantes, porque para mí todos son importantes, pero en esos casos grandes mediáticos lo hacemos en los medios porque es la única manera que nos puedan entender y que el pueblo lo entienda. Y voy a hacerle una reflexión, que existen ciertos jueces, no todos, que violentan la ley todos los días. Imagínese usted que me digan a mí que un juez ejecutor en un allanamiento no se puede juramentar o no se debe juramentar. ¿Cómo es posible que me digan eso cuando los jueces ejecutores que van al allanamiento le transmiten lo que vieron y lo que hicieron a través de un acta? O sea, su testimonio que le va a entregar al juez va plasmado en un acta de allanamiento, pero me acaban de matar el derecho procesal penal en ese acto, en esa figura del juez ejecutor diciendo que no se debe juramentar cuando tenemos 50 años que el Ministerio Público está solicitando la juramentación de jueces ejecutores en un allanamiento. Eso no puede estar pasando en el país. La Corte es la llamada a pronunciarse, la Sala de lo Constitucional, en virtud que un juez ejecutor, por el nombre lo dice, es la extensión del juez de letra. Eso no debe estar pasando en este país y esos son los que yo le puedo decir. Hemos avanzado en cuanto al nuevo Código Penal que fue ratificado, y en cuanto a esos grilletes yo felicito al Congreso por eso. Bueno, abogado Marlon Duarte, muy amplio, muy fino, muy claro para hablar también, que eso es importante, que se entienda lo que dice. Le agradezco mucho. Hay mucho todavía de qué seguir hablando, muchas interrogantes. Espero tener la oportunidad de que volvamos a dialogar aquí en Doble Vía. Muchas gracias, y yo sé que el tiempo es corto. Aquí cuando vengo se me ve el tiempo rápido, y cierto, hay muchas inquietudes, pero en otras ocasiones, con todo gusto, licenciado Rodolfo, atenderemos si en algo le sirve mis aportes. Gracias, el abogado Marlon Duarte, abogado penalista, esta tarde con nosotros aquí en Doble Vía. Gracias a todos por escucharnos. Radio América presentó Doble Vía, su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia. Suscríbase al podcast de Doble Vía desde su dispositivo Apple y sintonícelo en cualquier momento.